Para finales de abril de 1945, cuando la Segunda Guerra Mundial en Europa se acercaba a su inminente final, las dos divisiones Panzer más temibles de las Waffen-SS habían quedado reducidas a poco más que debilitados regimientos de infantería y un puñado de blindados pesados y medianos. La división Leibstandarte, la Guardia Pretoriana del Führer, había combatido prácticamente desde los primeros días del conflicto allá por 1939, siendo partícipe de numerosos y feroces combates como en Uman, Rostov, Kharkov o Kursk. Y ya para mediados de 1944 se le uniría en Normandía la 12ª SS Panzer Hitlerjugend. Estas dos divisiones potentes formarían el primer SS Panzerkorps al mando de Sepp Dietrich. Como era de esperar, estas divisiones lucharon durante toda la campaña de Normandía y luego pasaron a liderar la última ofensiva de Hitler en Occidente, conocida como la Batalla de las Ardenas. En marzo de 1945, el primer cuerpo Panzer de las SS, ahora bajo el mando del general Hermann Price, dirigió la última ofensiva alemana en el este, pero se vio envuelto en medio de la ofensiva soviética final en ese frente. Un ataque que llevaría al Ejército Rojo hasta Berlín y el corazón de Austria. Estos meses de cruentos combates contra soviéticos y aliados en el frente oriental y occidental se cobraría un terrible saldo de bajas para ambas divisiones. Después de la retirada de Hungría a la Baja Austria y de los combates en los bosques cercanos a Viena, ninguna de estas dos divisiones sería capaz de emprender una acción ofensiva seria contra el enemigo. Y aquí parte una etapa interesante en la historia de las dos únicas divisiones SS que llevaban el nombre del Führer. Vamos a ver cómo fueron estos últimos combates, el repliegue tras la rendición de Alemania, y contaremos también con opiniones de oficiales y soldados que vivieron los últimos días de la Segunda Guerra Mundial en Europa sirviendo en estas dos divisiones. El 22 de abril de 1945, dos de los tres Kampfgruppe que conformaban la división Leibstandarte del general Otto Kuhn se replegaron a posiciones más ventajosas cerca de la carretera Traisen. Estas unidades completaron su retiro alcanzando las localidades de Turnitz y Rantzau. Más al noreste, las fuerzas de la división Hitlerjugend luchaban frenéticamente contra el Ejército Rojo para mantener posiciones en los pueblos cercanos al valle de Triesting y permitir la retirada de las tropas de Joachim Peiper. El oficial de las SS, Hermann Borges, nos da una idea de lo caótica que sería la defensa de este sector para su división. Defendimos la ciudad con 3 Panzer, los morteros, los cañones antitanque y el fuego de fusil enemigo no nos permitían descansar. Después de que la ciudad cambiara de manos varias veces, apenas quedó una casa en pie. Los rusos atacaron inmediatamente. El enemigo dejó atrás a sus heridos, pero llegarían a expulsarnos de estas posiciones. Los alemanes que buscaban realizar un repliegue ordenado a través de las carreteras de Heimfeld tuvieron que verse obligados a retirarse a través de las montañas y bosques. El día 24 de abril, la división Leibstandarte pudo establecer una débil línea del frente que se extendía desde Lilienfeld, pasaba por Kleinsaal y Rantzau, y finalmente terminaba cerca de las montañas de Pernitz. Con esta nueva línea defensiva ya establecida, los restos de la división Hitlerjugend emprendieron también su retirada y los soviéticos aprovecharon para tomar el sector de Weißenbach. El día 25 de abril, el primer cuerpo Panzer SS buscó formar una nueva línea de defensa más compacta. Esta iría desde Ruhr al noreste hasta Lilienfeld. Los alemanes pudieron repeler diversos asaltos soviéticos empleando sus cañones Flak 88, al igual que hicieron en las Ardenas un par de meses antes. La estrategia de disparar contra los árboles ubicados en posiciones enemigas generó una lluvia de astillas que incapacitó a muchas tropas enemigas. El teniente de las SS, Bernhard Sternebeck, también nos permite tener un panorama de cómo fue la situación para los tanquistas alemanes en estos complicados días previos a la rendición. Estábamos siendo aplastados en el valle de Hallbach. Solamente un tanque nuestro tenía un buen campo de tiro, por lo cual éramos cada vez más vulnerables a la infantería soviética.
Sería una batalla bastante desesperada, angustiosa y en última instancia sin esperanzas. Realmente no sé cómo salimos de allí con vida. Los días 27 y 28 de abril, mientras la división Hitlerjugend completaba su repliegue, la división Leibstandarte rechazaba numerosos asaltos soviéticos que buscaban romper la endeble línea alemana. La diferencia de efectivos entre el primer cuerpo Panzer SS y las divisiones soviéticas eran muy notorias. Por ejemplo, un joven sargento menciona: nuestros pelotones contaban con 4 suboficiales y 23 soldados. Hubo combates feroces contra 2 compañías rusas a primera hora de la mañana. Tuvimos 3 muertos, 12 heridos y 2 desaparecidos. Después de la batalla, que a veces se llevó a cabo cuerpo a cuerpo, nuestro pelotón tenía una fuerza muy mermada. Yo incluso fui herido. Como en toda etapa final de una guerra, los soldados del bando que están ante una inminente derrota son animados siempre a rendirse y deponer las armas. Sin embargo, los hombres de las SS sabían que para ellos no había esa opción. A pesar de los llamamientos rusos de un buen trato, ningún soldado de estas unidades se rendiría a los soviéticos. El propio Step Dietrich animó a sus hombres a continuar luchando. Nuestra patria está en peligro. ¿Hay alguno entre ustedes que no tenga un ajuste de cuentas personal que saldar con las hordas rusas que vienen desde el Kremlin? Ustedes son los guardianes del Reich, los vengadores de todos los horrores infligidos a nuestro pueblo, los escuderos y defensores de una tradición militar milenaria. ¡Viva Alemania! Pero el día 30 de abril, las tropas de las SS recibieron una noticia que los dejó paralizados. Camaradas, el Führer ha muerto. Seguiremos luchando aquí en el frente. Hemos recibido órdenes de nuestro coronel Max Hansen de defender nuestras posiciones tenazmente hasta que todos los elementos de la retaguardia, los puestos de socorro y los hospitales de campaña puedan haberse replegado lejos de los rusos. Esta va a ser una última misión honorable, informaba un joven teniente de las SS. La campaña en el frente oriental en 1945 había costado a la división Hitlerjugend más de 4.500 bajas. Además, se habían perdido 70 tanques, así como 20 cañones de campaña, obuses y morteros. A ese mismo tiempo, Fritz Kramer y Hubert Mayer, oficiales de las SS, fueron informados que el general Alfred Jodl había aceptado la rendición incondicional de la Wehrmacht. Las hostilidades debían cesar a la medianoche del día 8 de mayo, y para entonces todas las tropas tenían que haber cruzado la línea de demarcación entre las fuerzas estadounidenses y soviéticas. Esa línea era el río Enns. Hubert Mayer se reunió un par de horas después con los oficiales de Estado Mayor estadounidenses, quienes le comentaron las condiciones de la rendición para la 12ª División SS. La división cruzará la línea de demarcación en la ciudad de Enns, en la Alta Austria, sobre el río Enns, el 8 de mayo de 1945 entre las 8 y las 24 horas. Quien llegue más tarde será prisionero de los rusos. Los tanques apuntarán sus cañones al aire. Todos los vehículos deberán ondear banderas blancas. Durante las primeras horas de ese 8 de mayo, cientos y cientos de tropas y decenas de vehículos cruzaron el puente sobre el río Enns. El 100% de lo que quedaba de la división se rindió a la 65 División de Infantería estadounidense y pasaron al cautiverio. Cruzarían justo a tiempo, ya que una hora antes el Ejército Rojo había ocupado el margen oriental del río Enns. ¿Y cómo fue el desenlace para la división Leibstandarte? Bueno, el 7 de mayo las tropas de la Leibstandarte recibieron también sus órdenes. Debían reunirse al sureste de la localidad de Scheibs y luego avanzar vía Weindhofen hacia el río Enns. Joachim Peiper enviaría su último mensaje como hombre libre antes de terminar en cautiverio. El sueño de Alemania ha terminado. El repliegue inicialmente se llevó sin ningún tipo de problema. Luego de 5 años y 8 meses de guerra, la guardia pretoriana del Führer marchaba al cautiverio. Sin embargo, a medida que los restos de la división se acercaban al valle de Enns para alcanzar el río, las grandes columnas de refugiados y tropas de la Wehrmacht también en retirada ralentizaban su avance, y se hizo evidente que pocas de las unidades podrían cruzar el río antes de medianoche.
A las primeras horas de la mañana del 9 de mayo de 1945 el plazo había terminado, pero todavía un número importante de tropas de la división Leibstandarte no cruzaba el puente. Los estadounidenses habían ya cerrado el paso y el coronel Otto Kuhn llegó para poder reunirse con el general al mando de la 71 División de Infantería, quien sería la unidad encargada de tomar como prisioneros a sus soldados. El general estadounidense aprovechó para enviarlo con el general Rendulic, que para ese momento comandaba los restos del grupo de ejércitos del sur. Rendulic le dijo a Kuhn que la Leibstandarte debía tomar posición en la orilla este del río Enns. Esto básicamente equivalía a ordenarle que entregara a sus tropas a los rusos. Obviamente Kuhn se negó a cumplir esta orden e indicó a sus tropas que cruzaran por donde sea a la zona de ocupación estadounidense. Las tropas de la división Leibstandarte entonces empezaron a cruzar por diversos puentes que no se encontraban bajo vigilancia. En otros casos tuvieron que dejar sus vehículos pesados, ya que los puentes no podrían soportar el peso de estos. A diferencia de la mayoría de las tropas de las SS Hitlerjugend que fueron puestas bajo vigilancia, inmediatamente después de su rendición, a muchos de los soldados de la división Leibstandarte se les hizo señas para que pudieran continuar avanzando hacia el oeste. Desde la medianoche del 8 de mayo hasta la medianoche del 11 de mayo, la 71 División de Infantería estadounidense registró que solamente había capturado a 3.800 miembros de la división Leibstandarte. El restante continuó por su cuenta hacia el oeste. Así, amigos, terminó la guerra para estas dos divisiones de las SS, consideradas las más feroces y leales al Führer. Sé que no fue un video tanto sobre combates o alguna acción decisiva, pero siempre que busco información de estas divisiones, poco o nada se menciona acerca de sus últimos días en la guerra, en qué lugar se rindieron, algunas cuestiones de testimonios y opiniones de soldados de las SS de estas unidades acerca de lo que pensaban o opinaban de la situación casi al final de la guerra y ese tipo de cosas. En fin, amigos, hemos llegado al final del video de hoy. No olvides dejar tu pulgar arriba, suscribirte, comentar y recuerda que ahora el señor YouTube activó la opción de super gracias. Así que si quieres apoyar el esfuerzo de guerra de este canal y de quien te habla, puedes donar el monto que tú desees. Nos vemos en un próximo video.